Beno, arratsaldeon guztioi, hemen gaude berriro, Urrezko Zale honek bultzatzen daben horrelako hitzaldi berri batean, eta badakizue COVID-19 dela eta nolabaiteko segurtasun neurriak aipatu behar ditugu. Muy buenas tardes a todos y a todas. Os decía que aquí estamos de nuevo, en una nueva conferencia de Celedones de Oro, hoy con Charo Iturralde como protagonista, pero antes de empezar, y lo siento, pero esto tiene que ser así, una serie de advertencias. Tenemos que llevar la mascarilla, tenéis que llevar la mascarilla en todo momento, y también cuando termine la conferencia, por favor, a la hora de salir desde atrás, iniciáis la salida, y quienes estáis en esta mitad por aquella puerta, quienes estáis en la otra mitad, por favor, por aquella puerta. Vamos a ser rigurosos con este tema, porque vivimos tiempos de incertidumbre. Bueno, y sin más, el protagonista no es el COVID-19, sino que la protagonista es Charo Iturralde. Me veo así raro también, pero bueno, también los tiempos exigen esto, no se puede estar con un micrófono inalámbrico por temas de seguridad. Bueno, ¿qué deciros de Charo Iturralde? Hombre, yo lo que espero es que esta conferencia tenga tela, tenga mucha tela. Charo Iturralde, si hay alguna definición para ella, es que es una vitoriana, pero de los pies a la cabeza. Me decía el otro día que si ella fuera como Revilla, que intenta vender anchoas o intenta regalar anchoas para reivindicar Cantabria, pues ella regalaría estatuas de Celedón y fotografías de Vitoria porque es una apasionada de su ciudad, es una apasionada de Vitoria. Nació hace ya unos añitos en la calle Postas, si no me equivoco. Sois 3 hermanos, Charo, y 3 chicas. 3 hermanas, 3 chicas, y ya desde jovencita tenía inquietudes por coser, por la costura. En 1974, si no me equivoco, obtuvo aquel certificado, entonces se llamaba de corte y confección. Ahora me decía ya el otro día, ahora seguramente sería pues técnico efectivamente, en diseño y tal, o una ingeniería técnica subrogada en diseño y confección. En 1982 es cuando inicia su andadura en la comparsa de Gigantes y Cabezudos. O sea, son muchos años ya tejiendo, cosiendo esas telas tan maravillosas que animan las fiestas de nuestra ciudad y acontecimientos importantes de nuestra ciudad. Son ya muchos años. Y precisamente de eso, entre telas, ¿qué habrá visto Charo entre telas de las distintas corporaciones, de los distintos políticos, de los distintos vitorianos y vitorianas famosos que han pasado todos esos años? ¿Qué nos va a contar entre telas esta tarde? Pero seguro que es algo estupendo, maravilloso y que nos va a divertir además a todos nosotros, además de que vamos a aprender muchísimo sobre lo que se cuece dentro de los canastos de los Gigantes y dentro de la cabeza de cartón piedra de Ojobiriki, sin ninguna duda. Pues sin más, os pido un fuerte aplauso ya para Charo Iturralde. Sí, vale. Vale. Pues muchas gracias por asistir a esta pequeña charla que voy a dar. Haré todo lo posible por expresarme bien. Corro un poco al hablar, pero vamos, no creo que se me entienda. Y dar las gracias a la institución de Celedones de Oro porque me ha dado la oportunidad de exponeros el trabajo que hago. Y mi gratitud a los técnicos del Ayuntamiento, del Departamento de Cultura, porque siempre me han puesto las cosas muy fáciles y lo más importante, que han confiado en mí. A mi familia y especialmente a mi hijo pequeño Pablo. Bueno, lo que ha dicho Jesús, que sí que empecé en 1982, pero no empecé con los Gigantes, sino que empecé con el grupo de danza de Lindarra.
para hacer unas cintas que había que poner. No me acuerdo, estaba por donde la Catedral de Santa María, el local, no me acuerdo muy bien. Sí, por ahí. Iba con mi hijo Ignacio, que era pequeñito, que tenía 2 añitos. Y bueno, empecé ahí, en el Indarra, y al poco tiempo un técnico del ayuntamiento me expuso que estaban un poco abandonados los gigantes y los cabezudos, a ver si podía hacerme cargo de un poco de las telas y demás. Y así empecé suave, y bueno, me pareció un trabajo muy gratificante, pero con mucha responsabilidad, porque nunca había trabajado, nunca había cosido en telas tan sumamente, unas faldas tan largas, unas capas tan al bies, pero bueno, me hizo muchísima ilusión el empezar con esta labor, y bueno, y desde el 82 sigo con este tema. A ver, empezamos en el mes, bueno, voy a empezar un poquitito, cuando empezamos a mirar las ropas de los gigantes. A todo esto, los gigantes han estado guardados, que yo me acuerde, en las escuelas, han estado guardados últimamente en donde los juzgados, bueno, lo tengo aquí apuntado, en varios sitios han estado guardados, hasta que ya en Musicachea, la calle San Antonio, es los definitivos donde están ya guardados, que casi todo el mundo sabemos que están, porque si salen o en fiestas se sabe que están guardados ahí. Bueno, esto empezamos para ver la ropa de... Bueno, luego vamos a ver unas fotografías, iré explicando un poquitito cómo corto las telas o qué clase de telas son y lo demás. Bueno. A ver, en el mes de junio, para fiestas así, valoramos con la gente, con técnicos del ayuntamiento, vamos y miramos si hace falta que hay que cambiar la tela, y hay el responsable, por supuesto, de la comparsa, que es Joseba Perea, que es el responsable de la comparsa, Joseba. Y entonces valoramos si hay que hacer nuevas, si se pueden arreglar, el presupuesto del ayuntamiento. Mucha gente me suele preguntar, ¿y todos los años cambiáis de ropa? No, porque eso no sería... No se cambia de ropa. Lo que pasa es que se mueven mucho los gigantes y que ahora eso no, la tela se estropea, que van para aquí y para allá. Bueno, las telas las compramos o miro en Jungitu, en Tejidos Jungitu, que es la que nos puede, con tiempo, pues puede mirar catálogos de telas y que sean telas que no sean... que sean telas como de algodón, que no sean muy sintéticas, porque lo que se procura es la ropa de los gigantes que sea lo más parecida a los auténticos, a los de 1917. Bueno, y espero que bueno, sí. Miramos también sobre los reyes, y en Musicachea miramos también las sotas y los bastos. Los cabezudos, bueno, luego explicaré también los cabezudos. Y empezar un poquitito, porque siempre hay que arreglar, siempre. O sea que eso es lo que hacemos a primeros de junio. Bueno, ahora empieza, bueno, a ver, Rafa, mi amigo Rafa, historiador, y muchas gracias, estoy muy agradecida porque me has hecho mucha mano y gracias. Bueno, aquí se ve ahí, ¿no? Bueno, aquí se ven esta fotografía es del año 1960. Se puede apreciar los gigantes, a ver, la otra también. Los gigantes, las cabezas sí que han cambiado, han cambiado. Las señoras llevan el pañuelo, el reguevero, que es el primero de la derecha, ese sigue siendo lo mismo, el sombrero azul de fieltro y con la capa, que también voy a explicar la capa. Los demás están parecidos. Bueno, los bocetos, y aquí también se ve, bueno, los bocetos, los bocetos de estos trajes son de 1917 y los diseñó, el boceto lo diseñó el escultor y pintor Isaac Díez. Sí que llevan, como si dijéramos, el mismo diseño los reyes.
los gigantes. Los reyes de la baraja, que también se ven en la foto, que son los 4 primeros de la derecha, llevan unas capas lacias, sin movimiento y sin vida. No tienen que ver nada con los reyes de ahora, que ya los hicieron como los reyes de las cartas, de las barajas, ¿no? Pero bueno, esos reyes están ahí, pero sin más. Bueno, a ver, puedes pasar si quieres. Bueno. Y aquí está, bueno, esto es el último día de fiestas, que sacan la fotografía, y aquí ya se ven los reyes que son, aunque parece que en la cabeza son todos iguales, cada rey tiene una expresión. El de oro es una expresión, incluso hasta la corona llevan un poquitito un cambio. Y aquí están pues, los otros 6 reyes gigantes, que bueno, ahora también voy a comentar cómo es la ropa. A ver. Bueno. Aquí las vergüenzas de los gigantes. No sé si se habrán visto por dentro el armazón de los gigantes, pero bueno, antes eran, también esta, una y otra puedes poner. Antes eran de mimbre, y ahora, en el año 1996 se cambiaron a fibra de vidrio y poliéster. Entonces, los chicos que se meten, los porteadores, para que el gigante no se mueva, yo voy a explicar un poquitito también de cómo son los gigantes, luego la ropa también, llevan 2 hombreras bastante fuertes y una chichonera. Entonces, el equilibrio del gigante tiene que lo lleva en la cabeza, en la chichonera. Entonces, pues bueno, es donde se meten y para que puedan girar, están acoplados, están sujetos con estas sombreras. Bueno, los gigantes, a ver, los gigantes suelen medir 3,75 metros y pesan unos 50 kilos. Hay otros que pesan 60, 65, pero vamos, 55. Yo la media de 3 metros con 75 centímetros y 50 kilos de peso. Y es cuando se hicieron la nueva estructura, que es la que vemos ahora cuando salen a la calle. A ver, bueno, os he dicho que el punto de equilibrio está en la cabeza y comentar, bueno, y luego las cinchas que llevan, porque sí se verán, a veces ya se suelen ver, los brazos llevan sujetos con unas cinchas para que a la hora de moverse se queden fijos. Entonces, bueno, pues eso. He dicho antes que estaban guardados, también han estado guardados en la Plaza de Toros. Y el Gargantúa ha estado también en muchos sitios, hasta en Tuvisa. O sea que han estado en muchos sitios. Bueno. A ver, esta es la chica, esta es la de la montaña alavesa. No, perdón, la de Aramayo. Aquí se ve todo el torso. Bueno, está un poco descocada. Entonces, los brazos, que llevan también las cinchas en los hombros, esos están, o sea, no tienen que ser rígidos, porque además, si fueran rígidos los brazos, no podría meter la ropa, no podría meter la manga, porque las mangas van cosidas, igual la camisa va cosida igual que una prenda de señora, vamos, o de caballero. Y entonces las cinchas que llevan es para que se pueda, y luego ya puedan ponerles sujetando los brazos con la postura que tenga que llevar el gigante. Eso es un poco feo, el agujero por donde ven es un poco feo, pero estábamos pensando en poner, ya que en esta tela azul, como si dijéramos un tul, porque es más bonito, a la hora de ver el gigante es más bonito que lleve un tul que no el agujero ese, pero bueno, es lo que hay y bien. Entonces, aquí estoy porque la camisa la estaba haciendo nueva y entonces, bueno, saqué con el torso al aire y con la chica sin atar la camisa. A ver, esta camisa, lo complicado, un poco complicado, es que le encaje bien, porque tiene unos cuellos tan sumamente gordos que
que primero hay que dejar bien, bueno, la gente que sepa coser ya me entenderán, que encaje bien del cuello del escote para que luego la prenda caiga o se pueda poner pinzas o se puedan tallar, pero lo primero es encajar, que es lo más complicado. Bueno, me tengo que subir la escalera y como estos cuerpos, lo mismo da el derecho que el izquierdo, así como las personas tenemos un lado distinto que otro, lo puedo encarar, o sea, cojo la mitad de la camisa, bueno, yo voy a explicar cómo lo hago, no sé si esto, cojo la mitad de la camisa y hago medio cuerpo, y entonces el otro medio cuerpo luego ya lo encaro y es más fácil para que quede la camisa bien. A ver, esta es una de las capas, esta es del reguevero, y es una de las capas, es la que, a mí por lo menos la que más me gusta, y la más difícil de confeccionar. Lleva muchos cortes, lleva como sobrepuestos, en el hombro lleva unas pinzas para que caiga la capa, y entonces es la misma, es el mismo diseño del que hizo el boceto Isaac Díez, es la misma, el mismo diseño, el mismo corte de capa y todo. Y luego lleva a base como unas telas rojas, que es como si dijéramos que son las vistas. Y este reguevero, venía de la montaña, vendiendo huevos con la cesta. Y no se ve bien, no se aprecia bien la otra gigante, que es la que lleva la cesta con las gallinicas, que también, esta también las hice hace muchos años y tendré que hacer unas nuevas para esto. Y entonces, esta capa es de paño, algodón, pesa bastante. Lo único, a los chicos que lo bailan, pues, claro, les pesa un poco. Procuro que la tela que no tenga mucho peso, pero tiene que tener caída, porque a la hora de bailarlos, si es un tejido que es muy vaporoso, pues no giran y no es tan espectacular las vueltas. Cuanto más pesa la tela, más bonita y mejor se ve. Estas, si tienen oportunidad, cuando salgan, ojalá que salgan pronto, no sé, pues bueno, ya en Reyes nada, pero vamos, o cuando salgan, yo qué sé, en agosto, fíjense cómo está hecha esta capa, porque merece la pena. Pues en aquella época, pues a principios de 1900 se llevaría este corte de capas, pero donde estoy yo en la foto, que estoy tirando, ahí lleva como una pequeña capelina y debajo del brazo lleva también otro trozo de tela. Y el cuello es como cuello subido, pero que lleva sujeto con unos alambres, con unas ballenas que se llaman que es para que el cuello le quede tieso. Y es muy difícil, complicado, difícil tienes que pensar, complicado que no se caiga, porque tiene que ir como es elegante. Por lo menos a mí me parece. Y es el reguevero, a mí esta pareja, no sé si porque son los más abuelicos, pero los que más me gustan, son muy, muy queridos. Y luego la señora, al llevar la cesta con las gallinas, pues bueno, no sé, son, vamos, que me gustan. Sí, a ver. Bueno, pues eso sí, que esos los regueveros, sí. Eso es como a los hijos, que siempre se les quiere, pues lo mismo, que estos a lo mejor se caen, se estropean, no sé qué, pero son mis gigantes, son mis abuelos, mis abuelicos. Bueno, esta es una capa que el año pasado, este año no, que no ha habido fiesta, el anterior, este es un gigante de la montaña alavesa. Entonces, el anterior llevaban, no sé si se acordarán, una falda verde muy feo. Y la capa también, un verde, es que no sé qué verde, no era manzana, no era un verde que no tenía que ver, porque a principios del siglo esos colores no se ponían. Y entonces, eso no lo hice yo, no sé, apareció, pues bueno, lo que fuera. Y
y entonces había que cambiarlos. Estuve bastante, un par de años detrás de este gigante, porque no pegaba este gigante con esos colores tan así, que no. Y entonces, bueno, pues ya empezamos a mirar telas y hicimos esto. Esta capa, que tiene mucho vuelo, a mí me parece que es como muy bonita, como al gira el chico, es como muy espectacular, y la falda cuando se mueve, me parece que es muy chula. Entonces, esta capa, en realidad, el primer gigante, ¿se puede ir para atrás un poco? A ver, sí, espera, no, por las blanco y negro, a ver si se ve. Sí, a ver, el tercero, empezando por la izquierda, que se ve que está con la chapela, ¿no? Se lleva la capa atada aquí al cuello y es una capa larga, pero debajo de la capa se la cogía por los brazos y se la ponía así. Pero era como las capas de los reyes de la baraja, pero el más grande. Entonces, el rey se la cogía y se la sujetaba debajo de los brazos. ¿Qué pasó? Que ha estado esta capa yo creo que hasta 1960 que existía esa capa. Pero ¿qué pasó? Que antes a los gigantes no se les bailaba tanto como se les baila ahora, y no se les gira, y antes no había, ahora en la comparsa ensayan y hacen coreografías con los gigantes, cosa que antes nada, los salían, iban por las calles de Vitoria y sin más, y los niños, pues bien, pero vamos, sin más. Entonces ahora esta capa, ya puedes poner si quieres otra, en la que está. Esta capa, dijimos, pues bueno, vamos a hacer en corta, porque en larga no podía ser, porque no podían luego bailar. Tuve sus más y sus menos no, enfadados y eso no, pero me decían que tenía que quitar vuelo a la capa. Y a mí me parecía que si le quitaba vuelo, la capa iba a perder. Está cortada al bies y claro, lleva muchos metros y lleva 13 metros. Y entonces tiene mucho peso, pero me decían que le quitara de los lados para que no fuera tan así. Pero no, que por fin ya llegamos a un acuerdo y se quedó así. Sí que va sujeta, va bastante cosida, porque puede perder el equilibrio. La persona que lo porta y que lo baila y las prendas tienen que ir muy cosidas, porque si no perderían el equilibrio y no podrían bailarlas. Entonces, bueno, sí que se suele descoser. No sé, la camisa también es nueva, entonces ya son telas ya que son nuevas y te aguantan un poco el cosido, que no se romperá el hilo, sino se puede romper la prenda, porque cosidas van muy cosidas. Y este es el del año pasado, que me pareció que quedó muy bonita. La falda también se ve con mucho vuelo y con mucho aire y bueno, no sé, a mí me parece que es el vuelo que está bien. Este pesa 55, bueno, voy a mirar un momentito la chuleta, bueno, sí, este pesa 62 kilos, el gigante, de la montaña alavesa. Bueno, aquí también, que también tiene los Reyes vergüenzas. Bueno, también pasa lo mismo. Lo que pasa que estos los Reyes tienen cinchas debajo del hombro y en el codo. Entonces estos reyes, voy a pasar aquí, estos reyes desaparecieron en 1962 y en 1991 vuelven a las calles vitorianas. Los hacen en Pamplona y los hacen con ropa, vinieron ya no solo la estructura, sino que ya los entregaron con la ropa hecha. Pero son los que más se mueven, los que más viajan. No sé por qué, pero vamos, son los que yo creo que al ser de la baraja vitoriana y pues los piden más los Reyes de la Baraja que cualquier otro gigante de Vitoria. Están más... la gente se da cuenta más que son de Vitoria porque son de la Baraja. Bueno, luego está en la ropa, hasta en 2009 tuve que cambiar, porque ya estaba bastante
ajada, y luego la ropa yo creo que a lo mejor sería la tela, la que hicieron de Pamplona, sería pues como más suave la tela y se estropeó enseguida. Y lo que más me costó fue el diseño de toda la filigrana que lleva en la falda delantera, toda. Eso lo que es un trabajo, no sé si hay otro igual del gigante, ¿sabes? Que no me acuerdo. Ah, no, pero sí, bueno, se ve un poquitito ahí. Bueno, ya la gente sí, esto ya sabe, ¿no? Que llevan todo como un bordado en plata. Eso es lo que más me costó diseñarlo y hacerlo, porque eso va, lo dibujo en un papel de seda, y ese papel de seda lo coloco en la tela. Lo coloco en la tela, y entonces con la máquina voy pasando, como tipo bordado, voy pasando por todo el canto, por todo el dibujo, y una vez que termino todo el contorno, claro, toda la filigrana, todo, vas quitando el papel de seda. Al ser papel de seda, pues bueno, se quita fácilmente, pero bueno, siempre se te queda entre los hilos, siempre se te queda un poquitito, y luego hay que quitarlo con una pinza y esto, pero vamos, eso sí, es bastante trabajo, que no lo haces eso con mucho tiempo. Tienes que tener, esto no puedo hacerlo que me dicen en junio, y para los 4 Reyes traje nuevo, pues no me daría tiempo. Todo lo hago en mi casa, que lo confecciono en mi casa. Me tengo que concentrar mucho, porque no puedo meter la pata, meter la tijera, porque puedo equivocarme si tengo que hacer una falda a una señora, o un pantalón, o lo que sea, una camisa, una blusa. Bueno, pues puedes meter la tijera, te puedes equivocar en pocos metros de tela. Pero en tantos metros de tela, pues no, es imposible, porque es que llevan, bueno, tengo por aquí también apuntado los metros que llevan, es que es una barbaridad. Y entonces no puedes decir, por ejemplo, la capa que hemos dicho del reguevero, pues eso tuve que estar bastante, no me salía, al principio no me salía. La anterior lo hice yo, y digo, voy a hacerla, y no sabía. Oye, y es que no puedo, ya lo dejé un poco, volví otra vez, y luego ya, eso pues para estar segura de dónde metes cómo haces con la tiza, dónde marcas, dónde tiene que ir y dónde tienes que cortar para no perder metros de tela y no equivocarte. Pero bueno, que no ha pasado nunca, que tengo que dar muchas vueltas. Eso sí, tengo que estar en silencio en mi casa y no coger el teléfono ni nada, porque me tengo que concentrar, y es una responsabilidad que tengo, y que tengo que estar atenta a lo que hago. O sea que eso. Y aquí están los gigantes, que también se disfrazan. Y entonces, las primeras camisetas que hice fue en el año 2006, que fueron a Praga. Entonces, estas camisetas me las encargaron con una semana, menos, con 4 días de antelación, que iban a ir a Praga, que iban a ir a Praga. Bueno, pues que ya, esto los llevan a Praga, los llevan en un camión, tumbaos, van con ellos el de la comparsa y los responsables de la comparsa, y luego los otros pues van, pues yo qué sé, pues en coche o en avión, donde tengan que ir. Pero los gigantes van en camión, en un camión, van tumbaos y bien. Entonces, a los Reyes, están bien las camisetas, pero ¿qué pasa? Que para poner las camisetas todo va cosido para que nada se mueva, para que a la hora de girar no se mueva nada. El de Aramayona, que lleva la manta, que parece que le sujeta, como es tan grande, parece que no, también va cosida, todo va cosido. Entonces, estos Reyes, para poner las camisetas, tuve que descoser las capas, que van todas sujetas alrededor del cuello. Y que van así, también con la villa, todo eso va sujeto a los Reyes. Y entonces, que me avisan, ¿puedes hacer las camisetas? Hay que hacer las camisetas. Me dan los bocetos, me dicen cómo esto, me voy a Jungitu, se compra la tela, tengo que ir a Musicachea a descoser las capas, y una vez que están descosidas,
es cuando pruebo las camisetas a los reyes. No todos los reyes son iguales, porque, por ejemplo, el de Bastos, hace unos pocos años, se cayó y el Bastos no se rompió en sí, se rompió lo que va sujeto al cuerpo. Y entonces, para poner, es que me he movido de un sitio a otro, para poner estas camisetas, por ejemplo, el rey de copas o el rey de oros, llevan un perneo, una varilla que va sujeto al cuerpo, entonces esto se suelta y el brazo se le cae y se le puede poner la camiseta, porque si no, no se puede poner una camiseta, no se puede meter la camiseta. Sí que va sujeta por velcro, por los lados, pero no, si está así sujeto no baja del cuerpo. Lo mismo en copas que en espadas. Pero el rey de bastos, ¿qué pasó? Al caerse, lo sujetaron de tal manera que el hierro, el tubo, le traspasa el pecho y por dentro, que ya se ha visto antes las vergotas, el mimbre, por dentro va con una palomilla, con esto van sujetos. Pero ya eso lo arreglaron, yo creo que un poco mal, no sé, no creo que esté aquí el que lo arregló, pero bueno, lo arreglaron un poco mal y está fijo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que claro, que yo no me acordaba que el bastos que no se podía mover, no se podía soltar. Entonces, ¿qué hay? Todas las camisetas van cosidas con velcro, también en el cuello, porque si no, no les da de la corona, y este va cortado horizontalmente, donde el brazo no se ve bien, se disimula bastante porque entonces va cortada ahí también, que es la única camiseta la que es un poco tostón hacerla. Y las camisetas, cada rey lleva su camiseta. No, yo no puedo decir, te dejo aquí, por ejemplo, a Joseba Perea, que trabajamos, vamos a la par, que es el responsable de la comparsa. También trabaja mucho y es majo. Y entonces no le puedo decir a Joseba, toma, aquí tienen las camisetas, se las pones. No, porque igualdad dice, no, esta le pongo al de oro, esta de... No, cada camiseta es de un gigante, de un rey. ¿Por qué? Porque, si se fijan, el rey de oros lleva la mano aquí sujeta. El de bastos la lleva más baja. Con lo cual, hay que hacer agujeros en la camiseta cuando quitas, no sé si me puedo explicar bien, ¿eh? Cuando quitas el rey o cuando quitas la moneda, se queda fuera. Haces el agujero porque aquí lleva un gancho para ponerlo al cuerpo. O sea que cada camiseta es de un rey. No todos los reyes son iguales, porque todos los 4 reyes llevan la postura distinta y la mano distinta. El de oros lleva el brazo izquierdo y los otros llevan el brazo derecho. O sea que no sirve la camiseta, la pones a buen tuntún. Eso es así. No sé si me explica bien lo del enganche. Ay, bueno, yo estoy como si estuviera en mi casa, que no sé. Es la primera vez que hago esto y bueno, y lo vivo y bueno, pues eso, vale, bien. Eso, los reyes fueron en el 2006, que fueron a Praga, en el 2016, que fueron a Berlín, y en el 2019, que fueron que estuvieron aquí en Vitoria, que son estos, los de la Final Four, que son del año pasado. Que es un día muy malo, que estuvieron en la Plaza España y estuvieron bailando en los arcos de la Plaza España. O sea, que fue una pena, porque no esto. Y luego en los de Praga sí que los pensaban meter al pabellón. Eso es lo que me comentaron, me comentó Joseba. Pensaban meterlos al pabellón, pero por el tamaño y por seguridad, claro, en Praga me parece que fue cuando ganaron, ¿no? Y, no sé, parece que sí que fue cuando ganaron, o quedaron los semifinalistas, o alguna historia. Y entonces pensaban meterlos al pabellón pues para bailarlos y demás. Y no pudieron porque no les dieron permiso. Lo demás hubiera sido un espectáculo chulo, bonito. Bueno, las capas, no sé si he hablado antes de las capas de los reyes. Las capas de los reyes en azul, luego llevan eso, sí, no se ve bien, ¿verdad? Llevan por debajo una tela como si fuera de muletón, un muletón que no pesa nada, pero abulta mucho. Y al girar el gigante se mueve más el raso que el muletón que lleva.
A ver, estas ropas se ve que son ropas de ahora, de modernas. Los coloridos son ropas sintéticas, son rasos. Y entonces, pues que no tienen que ver nada con los 6 gigantes de Vitoria. Estos se han hecho basándose en las cartas de la baraja, con lo cual la fotografía que habíamos visto antes, que llevaban unas capas largas, lacias y sosas, horribles, no tiene que ver nada con estas. Pero esto es otra historia que no, así como los 6 reyes se procura seguir el mismo trayecto de cuando estaban, pero estos no. Bueno, estos son las camisetas. Ay, bueno, los cabezudos y las bochinchas. A ver, los cabezudos. Ay, me echas un poco de agua, por favor. Perdón, un poquitito, ¿eh? A ver, los cabezudos. Los cabezudos a mí, lo que son los cabezudos, bueno, son divertidos y esto. Pero lo que me trae por la calle la amargura son las bochinchas de los cabezudos. Un momentito, perdón. Son las bochinchas de los cabezudos. Antes las bochinchas iban de vejiga de cerdo, ¿no? Y metían mucho ruido, estaban infladas, bueno, esto yo me acuerdo cuando era pequeña, y metían mucho ruido. Y se han estado trayendo hasta que desapareció el matadero de Vitoria. Tenían que ir a Bilbao a cogerlas, son caras para lo que es, y entonces, bueno, pues se pensó en hacer bochinchas de goma espuma. Pero los cabezudos, sobre todo Jobiriki, Eneco, que lleva muchos años con el cabezudo, con el Jobiriki, y pegan. Bueno, a los niños pequeñitos no, a los niños de 4 años no, pero a los adolescentes, como les llaman cosas, es que no procede decir las palabrotas ahora, les dicen, vete, y entonces estos chavales van detrás, pero van con la bochincha, pero a darle fuerte, pero fuerte. Entonces, ¿qué me pasa? Que no me duran nada las bochinchas. Y que no puede ser. Entonces, aquí se ve que coge la bochincha, que es en crema, y he hecho bochinchas con goma espuma, con muletón, con todo. Cosidas, retecosidas, se ha roto la tela, el hilo no, pero se ha roto la tela, y entonces no doy abasto con las mochilas. Y siempre me llevo malos ratos, porque en fiestas sí que tienen más mochilas de repuesto, pero que yo las hago... Y para mí me da como, digo, a ver si las hago mal, a ver si no sé hacerlas. No, pues a lo mejor... Pero no, son ellos, ¿eh? Son ellos que pegan muchísimo y lo hacen que pegan muy fuerte. En la fotografía de abajo, claro, pues van, pero es que van. Y a mí me dijeron, y digo, oye, es que no peguéis tanto, porque... Dice, es que sí, claro, si nos llaman, pues tenemos que pagar. Entonces, pues bueno, pues ¿qué es esto? Pero sí, los cabezudos tampoco, no, las batas sí, las batas también las hice yo, y sí hay bastantes batas, porque se suelen dejar, las batas, los cabezudos se suelen mover a barrios o lo que sea, y según donde vayan, las batas que salen en fiestas de Vitoria son unas. Las batas que se dejan, que es la fiesta del barrio de Santa Lucía, por ejemplo, yo que sé, o de Gazalbide, o lo que fuera, ¿no? O de los colegios, o la presentación de María, que también suelen ir. Entonces, esos llevan otras batas. No quiere decir que las batas que lleven están mal y que son feas, no, sino que cada cabezudo, que son la cabeza, son las mismas, pero cada sitio donde van llevan las batas. Y las batas que son para fiestas de Vitoria son estas, que son azules. Lo que sí... Pero es que tampoco hace mucho calor y demás. Tenían que ponerse el cabezudo y luego la bata. Pero no me hacen caso. Eso es así. A ver. Bueno, Gargantúa. Oye, este también. A ver, en mi casa tengo 3 chicos y tengo otro chico chiquitín que es mi nieto. 3, 4. Y los gigantes, que también son mis gigantes, mis chiquitines, que son grandes, y el Gargantúa, que es ya, él no va más. Bueno, este Gargantúa. El Gargantúa se hizo espera, el Gargantúa, sí, ¡ay, por Dios! A ver. La primera vez que salió Gargantúa fue en 1923, de los talleres Basterra, y costó el Gargantúa 4.495 pesetas, 4.915 pesetas. Iba tirado al principio por bueyes, luego por tractores
y luego al final en una furgoneta. Y al final del todo, que esta es la furgoneta, que es la que lleva ya matriculada y demás. La primera furgoneta que salió, pues la donó, no sé si me parece que fue de Mercedes, pero vamos, estaba, nada, era lo que era, y esta ya está en condiciones, ya hecha expreso para el Gargantúa. Esta Gargantúa se guarda en un almacén, no, en un pabellón en Uritiasolo, al lado de donde están la gente, el mantenimiento, los cámaras de mantenimiento, están allá. Ahora sí que han llevado 4 gigantes porque están ensayando un baile y están 4 gigantes con el Gargantúa. Pero bueno, a lo que íbamos. El Gargantúa. El Gargantúa yo no puedo decir cuántos metros de tela necesita el pantalón, porque ni me acuerdo. No me acuerdo, la verdad sea dicha. Pero, ¿cómo calculo yo la tela? En Tejidos Jungitu me dejan la pieza entera. Si viene 25 metros, una pieza de 25 metros en azul mahón, y me dejan la pieza. Y yo voy poniendo, voy armando, como si dije, es que no se puede hacer un corte y quitar y poner, sino que la pongo encima y con alfileres le voy dando la forma a la pierna, porque es que ya se ve ahí, la que está sin vestir, que la pierna, que esta parece que es como las patas de un pollo, vamos, que está ahí. No se puede meter, luego el cesto hay que dejarlo más tela para engancharlo por arriba. Entonces, Junguito me deja la pieza de tela y cuando yo termino del pantalón, entrego la pieza de tela, se descuenta y es la tela que he usado. No me acuerdo, la verdad se ha dicho, tengo casi todo apuntado y esto. Y la camisa lo mismo, la camisa es tela de sábana, que son de 3 metros de ancho, y entonces tampoco es... esto, así como los gigantes, puedes tomar medidas y tanto de manga, si una señora, un señor, hay 65 o 70 centímetros de largo de manga. Un gigante, pues es 1,15, pero ya sabes, haces la forma de la manga, ya sabes más o menos. Pero al Gargantúa no puedes cortarle la manga, se la tienes que poner sobrepuesta. Sí que aquí de los hombros parece que es todo una pieza, no, pero aquí va todo, como no se ve, va aquí un velcro que va cosido. A ver, no sé, se pasa un poco. Bueno, aquí estoy con mi hijo pequeño Pablo, que está encima, porque no tiene cuello. El Gargantúa no le puedes poner, entonces va todo sobrepuesto, pero todo cosido. Se ve un poquitito, se aprecia ahí, donde la axila, no sé, bueno, pues hay unos cortes de tela que sí va cosido, esto va cosido. ¿Qué hago? Lo coloco y con lo mismo lo recojo con cuidado y me voy a mi casa. Y lo dejo ahí. Y luego ya, cuando estoy, que ya he pensado por dónde es, porque no sé qué, empiezo a hilvanar o a armar un poco la pieza. No sé, la gente que sepa coser, alguien sabrá coser de aquí, ¿no? Bueno, no sé si es que es más, no tiene que ver nada. Yo he cosido para afuera, para ropa, para gente normal, nosotras. Pero para estos anormales, pues no esto. Y entonces, claro, pues tienes que ir todo jugando un poco con velcro, con costuras que no se vean porque no esto. Yo me pongo donde el brazo y aquí está Pablo, mi hijo Pablo, pues tira un poco del cuello. Es que me tiene que ayudar alguien y bueno, también me ayudó Ignacio en su momento, pero bueno, ahora es Pablo cuando me ayuda. Y bueno, pues eso es. Y entonces, el chaleco sí, pues el chaleco tampoco no tiene mucha más complicación. Lo que más complicación tiene es el pantalón. El pantalón y donde abajo, todo por donde la corva, va todo con velcro. Con velcro, sí, y de la espalda, lo que es por los glúteos, por el boche, eso sí que va una pieza, eso sí que va conforme a la forma del pompis. Y luego va todo alrededor del cesto, va cintas, que las cintas pasamos con
con la tijera mismo unas cintas, nos metemos debajo del cesto, y entonces ahí sujetamos para que... Es que si no, no se podría sujetar el pantalón, si no estaría al aire. Entonces, ¿cómo va sujeto? Todo con cintas alrededor, debajo de las corvas, todo por detrás, todo con cintas, con nudos, con rosetas, y así va sujeto. El Gargantúa, a ver, sí, la estructura se cambió en el 2009. En 2009. Antes sí... ¿Por qué se cambió? El tobogán que llevaba el anterior, la postura no es igual que el del anterior, porque este está como, es que sí, me recuerda como si fuera un pollo, a las piernas, no sé por qué. El otro iba distinto, el otro iba con la pierna, me parece que la pierna derecha iba doblada, muy parecido, pero vamos, está bien este. Y este se cambió la estructura porque el tobogán de madera estaba un poco suelto. Y nada, en unas fiestas de Vitoria le dije en ese año, era el director de Cultura, le dije al director de Cultura que el tobogán, que yo lo veía que estaba bastante suelto, que corrían peligro los nenes. Y entonces, nada, salió el día 5, pero se retiró. Y ese año ya no salió más el Gargantúa. Entonces, como había que reparar el tobogán, ya hicieron estructura nueva, porque era de madera y esto es también de fibra de vidrio, y entonces, pues bueno, es mucho más, para la furgoneta pesa menos y es mejor. Y ahí se observa también que va todo, porque al ser fibra, pues tiene pinchos, si te pinchas, va todo con un moletón, que luego ya es cuando se pone la camisa. Las abarcas también, esas son nuevas, porque las que tenía del otro no le servían. Y entonces las abarcas son nuevas cuando el Mundial, en el 2010, ya las hice nuevas, y me costó encontrar la badana, porque vendían badana, pues, es que son unas abarcas, son tremendas, y entonces si son dos, o sea, que es que tuve que comprar toda una pieza para hacer las dos badanas, y entonces, pues bueno, pues eso, luego no sobró tanto badana, pero bueno, sí, está guardada, y bueno, y todo lo que guardo es del ayuntamiento y no, pues eso, que siempre reciclo. Y en Cultura, los técnicos de Cultura me dicen, digo, no compres, que tengo. No, hay que mirar la economía, las arcas del ayuntamiento. Y entonces eso, perdón. Bueno, y aquí luego sí, lo que sí se cambia, cada 2 años cambio las cortinillas laterales de la furgoneta, porque claro, se supone que el Gargantúa está comiendo, está en una mesa, ¿no? Entonces, en mantel, entonces simula el mantel. Pero cuando está parado, también hice una cortina, un mantel largo para tapar toda la cabina de la furgoneta, y entonces, bueno, para que se vea más espectacular el que llame más la atención la Gargantúa y no la furgoneta y encima el Gargantúa. Entonces, pues bueno, sí, y bueno, ya sabéis que cuando la boca hace los ojos así, y nunca me tiro yo porque me ha dado mucho miedo el Gargantúa. A ver, los celedones, el celedón, a ver, este es el celedón y el celedón chiqui, aquí falta la Nesca chiqui que se llama Edurne. Bueno, entonces, estos están guardados, así como el Gargantúa está en Uritassuelo, que se puede ver porque se lo sacan, que tienen que ir a algún sitio, pues se ve la furgoneta que va por ahí. Los gigantes se sabe dónde están, pero estos están guardados en una lonja en el centro de Vitoria, en un almacén del ayuntamiento. No se dice dónde está, pues por seguridad, porque vete a saber que hay alguien que está ahí el celedón, pues pega una patada a la puerta a lo mejor y hacen, bueno, están metidos en unos arcones con llave y están envueltos en sábanas. Entonces, pues bueno, ahí están todo el año, y celedón está en un arcón y los chiquis están en el otro. Entonces yo, en el mes de julio, pesan mucho, el celedón pesa una barbaridad. En el mes de julio desnudo a los celedones, también con compañía de Pablo. Es que es como si estuvieran en una patera, horrible.
dan como así. Se sacan, les quito la ropa y yo se las preparo, se las lavo y tal, y luego, ¿cuándo se visten? Por lo general, 2 días antes, 3 días antes, aquí están, 3 días antes del chupinazo, va la prensa a Villasuso y siempre está en el periódico la víspera del chupinazo, que está los celedones y una fotografía en Villasuso. Yo 2 o 3 días antes de que vaya la víspera, de que vayan los periodistas, voy con la ropa y le he visto. Aquí se ve a Celedón, no sé si hay otra que se ve mejor, a ver si hay otra, no, esta, a ver. Aquí se ve, bueno, aquí lo estoy vistiendo en Villasuso, en Cultura. Entonces el Celedón va todo articulado, lleva como una especie de camiseta y también va articulado por la cintura, porque a la hora de bajar, cuando muchas veces no baja pitando, sino que va poco a poco, el movimiento de las piernas del Celedón es más bonito, como más natural, que no un muñeco que baja, sino que se articula un poco los brazos y demás. Bueno, sí, va todo cosido, hasta el pañuelo rojo, todo. Las abarcas, no las abarcas, los cordones negros de las abarcas van cosidos a los calcetines para que no se les suelte, porque claro, yo les he visto el Celedón los otros no, porque no suben a San Miguel. Les pongo que estén todos bien, que estén bien planchados, pero claro, los chicos que vienen de fuera, que los que ponen el cable, los tienen que subir a la Torre de San Miguel, los suben a pulso, y pesa una barbaridad este muñeco, muchísimo. Y claro, pues bueno, no les va a subir con cuidado, los suben como los tienen que subir. Entonces, por ese motivo, porque va todo cosido. La faja, el pantalón a la camisa, la faja a la camisa, los cordones de las abarcas a los calcetines, el pañuelo rojo cosido. Lo que no va cosido es el latillo, que bueno, como tiene un tubo esto, se hace un par de nudos y eso no se suelta. Y luego, pues eso, y luego a la hora de bajar siempre ha habido como un tira y afloja, porque yo digo que Celedón tenía que bajar con la blusa atada, con un nudo. Yo tengo fotografía en casa de nuestros padres y con el nudo atado en la camisa. Y que no, que tiene que llevar suelto, pero bueno, siempre lo lleva atado. Puedes pasar. A ver, y esto fue... Esto, lo de las banderas. A ver, de las banderas. Se pensó, yo comenté en Cultura, cuando sale el Celedón, antes del chupinazo, al Celedón le dejaban como colgando así, del tejado, y estaba como desmayado, como mal. Y decía, qué mal este Celedón. Y encima la televisión le enfocaban y le enfocaban más, entonces se ve mucho más. La televisión cuando enfoca es muy chivata, entonces, bueno, se veía más. Entonces yo propuse, bueno, me dejan ya, como tengo llevo tantos años con ellos, que ya me dan opción a poder opinar, que son estupendos conmigo, vamos, muy bien. Se pensó poner, digo, pues que no se pone una bandera. Pues bien, sí, Charo, sí, pero ¿de qué manera? Luego había el problema de la bandera, de cómo se podía sujetar, bueno, sujetarse de arriba sí, pero yo qué sé, que viene un vendaval, no se podía poner abajo un hierro, porque suponiendo que se soltara por cualquier motivo, podía haber una gracia, vamos, que no se podían exponer así, de esta manera, poner unos listones, unas maderas, que no. Bueno, luego después de mucho pensar, y les comenté, ya está. Pues justamente habían quitado la plaza de toros, la iban a tirar y me trajeron arena de recuerdo, arena de la plaza, que no sé para qué quería yo la arena, pero bueno, pues como guardo todo, pues me trajeron arena de la plaza de toros. Entonces yo les comenté, digo, pues yo tengo arena en casa. Entonces, ¿qué hice? Lleva la bandera, lleva un canuto, una tía, y entonces esa va rellena, que para rellenar, pues con un embudo, se rellena, hace peso,
la bandera tiene movimiento, no se queda lo de abajo como si tuviera un listón y tiene algo también, algo de movimiento y no está pegada. Entonces, bueno, la bandera esa ya desde, pues no sé en qué año se puso la bandera, en el 2005, que me parece que lo tengo aquí apuntado, sí, en el 2005 se colocó la bandera. Entonces, bueno, pues eso, que cómo va sujeta, arriba con unos ojetes de metal y luego con unas bridas. Pero lo que es esto, lo de abajo había que poner, y bueno, se me ocurrió lo de la arena como si me hubiera ocurrido, qué sé yo, otra cosa. Pero vamos, que está muy bien y luego ya cuando esto lo sueltan, lo quitan y se acabó. Aquí también la otra bandera, que esta la ponían en los celedones chiquis, en Esca Chiqui y además esta también lo hice, bueno. Entonces, bueno, pues pero bueno, como la televisión enfocan todo, eso. Y también, pues, claro, si se ve la televisión, yo lo suelo ver la televisión, la bajada en casa de mi hermana. Y entonces, bueno, pues te lo enfocan y es muy chivata, la televisión es muy chivata, entonces tiene que ir todo como muy bien. Y que los vitorianos estemos orgullosos de todo esto. Bueno, ahora, todo esto es todo esto que he hablado ha sido de los gigantes, de Gargantúa y esto. Y también me hacen encargos de que a ver si puedo vestir al caminante. No siempre lo he vestido yo, ¿eh? No. Últimamente, pues sí. El de la izquierda, el primero de la izquierda, se hizo cuando inauguraron la película de Errementari. Y está vestido de herrero, me dijeron al principio, como esta película es de demonio, pero era imposible, porque uno delgado, y esto no lo puedes vestir, porque además era gordo. No le puedes vestir de gordo, como la inflas, como le pones, tienes que poner mucha espuma, y es muy esto. Luego, la del medio es del carnaval de este año, que justo sería el carnaval, que es de la comparsa del Niño Jesús, de cuentos fantásticos. Y esta es de Ofelia, de Shakespeare, y esta es del 19, de 1919. Y luego, bueno, aquí también hay camisetas, que también he hecho esta camiseta, y aquí hay que me encargaron la cuadrilla de Beresiak, que son una cuadrilla estupenda y son todos muy animosos y muy majos. Muy bien. Sí, muy bien. Los de Beresi están bien. Y me encargaron la camiseta por el 40 aniversario que salieron ¿no? Que se fundó la cuadrilla. Entonces, bueno, pues eso. A ver, no sé si habrá más. Y esto para terminar. Estos son trajes también. Pasa que esto tampoco no se ve mucho. Así como los reyes y los gigantes, puedes decir, pues ¿cómo se hace? Pues porque son medidas extraordinarias, son medidas de gigantes, no son medidas de personas. Entonces, sí que llevo también la cabalgata de reyes. Entonces, en el mes de también septiembre, octubre, empiezo con todos, hay que revisar los casi 270 trajes entre los reyes y los pajes reales y todos los que llevan, los portadores, los regalos de los que dan caramelos y tal. Entonces, eso, reviso todas las prendas y si están muy estropeadas o lo que sea, se renuevan. Pero vamos, eso no es porque es una vez al año. Hombre, lo que sí que se quedan bastante, si llueve, bueno, es un desastre porque hay que llevar casi toda la tintorería. Y estas prendas, sí, estos eran de Gaspar, de los 4 pajes reales de Gaspar, y se cambió eso porque estaba ya muy roto, y son las nuevas, la gris esta, que esta es nueva, que la he hecho nueva. No sé si hay más. Bueno, las coronas, y luego también las coronas. El escudo, este es de Gaspar. Sacó estas fotografías porque también siempre hay que retocar. Faltan plumas, se ponen plumas nuevas y demás. Y luego cuando los reyes, pues no sé si hay niños pequeños aquí. No. Bueno, pues los reyes son magos y son mágicos. Y son una cosa que es una cosa, todo brillo y todo. Es que los reyes, si tú le ves a tu hijo pequeño, disfrutas.
Si tú eres la tía, disfrutas de verle al nene. Si tú eres el abuelo, disfrutas de verle a tu nieto. Es una cosa mágica, es una cosa tremenda. Entonces, yo voy el día de la cabalgata, voy donde los Reyes a las 8 y media, a Villasuso, que es cuando se visten ahí. Se visten yo les ayudo a vestir porque llevan muchas cosas, llevan también, hay que atarlos bien, las coronas, va una chica que les maquilla, y a las chicas, a los pajes reales, están los 3 Reyes y los pajes reales. Bueno, no sé si sabrán que hay 2 Melchores, 2 Gaspares y 2 Baltasares. ¿Sabían? Bueno, pues hay los 4 reyes los 4 pajes reales de Melchor, los mismos, de Gaspar los mismos, de Baltasar los mismos. Entonces, ¿qué hay? Los auténticos, como si dijéramos, los que más van. Entonces, los Reyes, estos se visten, los que van a salir luego en la cabalgata a la noche. Les ayudo a vestir y a las 10:30 viene una furgoneta al Machete, pintada, los cristales. Los meten allá y los llevan al tren. Y luego es cuando aparecen en el tren, ¿no? Que vienen los Reyes del lejano oriente, pero vienen de alegría, pero bueno, bien. Entonces, bueno, pues eso, y son los que vienen. Y esos Reyes, estos 3 Reyes, que son los de siempre, los que llevan, que el Taldívar llevan no sé, muchísimos años. Y esos son los que están en la recepción, en Villasuso. Pero ¿qué pasa? La recepción nunca se cierra hasta las 6 de la tarde. Estos pobres Reyes, ¿cómo van a estar sin comer, sin beber, sin ir al servicio todo el tiempo? Entonces, ¿qué hacen? Estos Reyes, los que van a salir luego en la cabalgata, se ponen los otros, que también llevan la misma ropa, porque si no, se notaría. Entonces, a esos no, porque esos tienen mucho tiempo para vestirse y demás. A esos no les ayudo. Entonces, los Reyes están hasta las 2 de la tarde, los auténticos, que los 6 son auténticos, pero bueno, los que van a salir a la cabalgata, se quitan la ropa, se van a comer o bajan a comer al Machete, o el Ayuntamiento Cultura les ponen un agape allá estupendo. Te pueden salir comidos, pero bueno, muy bien. Y ya está. Luego, ¿qué pasa? Viene a las 4:30, a las 5, se vuelven a vestir, pero todavía están los otros, los B, como si dijéramos. Entonces, ¿qué llega a las 6? Se cierra Villasuso, los Bs se cambian y respiran, que están desde las 2 de la tarde, y los que han venido en tren ya se van otra vez en furgoneta y les llevan a Iparralde. Entonces es cuando salen. Pero claro, estos, quieras o no, siempre hay que tocar o plumas, o bueno, el chaleco de este, que no es chaleco, no, ¿cómo se llama esto? Pues, ¿cómo se llama? Es igual. Esto, el escudo, bueno, igual da. Entonces siempre hay que reponer esas plumas, y las coronas también lo mismo. Siempre hay que tocar algo, ¿eh? Y esta es la capa de Mari Domingui, que esta también esta es de este año pasado, que también me dijeron que tenía que tener, bueno, me comentaron, porque vieron la luz de no sé qué, no sé, unas cosas, no sé qué, y claro, pues le hice también una capa todo al bies, y está bonita, y está la que salió, la Mari Domingui, que salió el año pasado con capa nueva. Sí, nada más. Y luego lo único que, bueno, pues eso, aquí estoy también con el que más me gusta. Y lo único, pues eso, que espero que, bueno, a mí este trabajo llegará un momento que lo tenga que dejar, con mucha pena, pero que ya pues tampoco, pues me costará mucho y me costará muchísimo, mucho. Pero la persona que vaya detrás de mí, que lo lleve, por supuesto que lo hará igual que yo, incluso mejor. Pero lo único que le pediría es que les cuide, les mime y les quiera como les quiero yo. Que es una cosa y sé que los hago yo, y sé que los veo, y los veo por la calle, pero es una cosa que son de todos los vitorianos. Los tenemos que cuidar, los tenemos que mimar, porque son míos, son de ustedes y son de todos los vitorianos. Con lo cual, pues bueno, espero que esto, y que les quieran también como les quiero yo. Y nada más. Vale, gracias. Un lapsus. Gracias. Un lapsus. A ver, un lapsus. Solo, yo soy un poco... Ahí se ve bien los pliegues de la capa, del cuello. Ahí se ve bien. Entonces, tengo todo esto.
Bueno, que nada, que muchísimas gracias y... Vale, gracias. Pues bueno, gracias. Si tienen alguna pregunta que hacer, si la puedo contestar, encantada, no sé. Pero bueno, ya me he alargado un poco y no sé. Eso sí iba a decir, dadas las circunstancias sanitarias, no hay micrófono inalámbrico. O sea, si queréis hacer alguna pregunta, pues a ver si podéis elevar la voz y seguro que hay... ¿Todo lo haces solamente tú? Sí. ¿Todos esos trajes? Todo Sí, solo yo. Yo, Jesús, una cosilla, no es una pregunta. Es la madre de mi amiga y vecina, sí, sí. Yo no una pregunta, pero no reflexión, pero bueno, que hemos hablado muchas veces tú y yo de todas estas cosas, de los gigantes, los cabezudos. A mí lo que más me alucina es ver como lo que decías tú, ¿no? Ojo, lo haces tú sola. ¿Cómo tiras 13 metros de tela en tu casa y te pones a coser, ¿no? O sea, me parece alucinante siempre cuando vemos los gigantes, los cabezudos, Celedón, y dice, pues alguien lo hará, ¿no? Pues habrá alguna empresa, lo intento contratar a una empresa y hará todos estos trajes. No, lo hace ella en su casa, o sea, es una cosa alucinante. Y sobre todo a mí lo que más me fascina es que toda la imagen festiva de Vitoria, Celedón, gigantes, cabezudos, Gargantúa, los Reyes Magos, todo depende de Charo. O sea, gracias a ella tenemos la imagen de las fiestas de Vitoria que tenemos. Me parece una cosa alucinante. Simplemente decir eso. No, pues gracias. Pero se hace con cariño y con ganas y que bueno, y sin más. No, es que tampoco es que no me lo planteo, porque ya llega un momento que sé que son tantos metros y que empiezo, hablo sola que me mato. Mi marido me dice que, ¡buah! Me dice, ¿con quién hablas? Digo, conmigo. Hablo mucho para ver cómo esto, porque luego yo creo que me oigo y digo, no, porque de aquí son 27 y 30 de allá. Entonces voy, sí, pues esto. Bueno, eso es, limpio bien el suelo, la fregona y tal, pero bueno, sí. ¿Puedo preguntar una cosa? ¿La Sí. máquina de coser es industrial? No, ¿La normal que tenemos? hombre, es un poco más esto, pero no es industrial. No. No, pero que tampoco, a ver, es que es lo mismo, porque las telas, por ejemplo, fijaros que las blusas de las gigantes no son telas gordas, no son telas sintéticas, no son telas que tienen fibra que no te corre la máquina, sino que son telas como si tú te haces una camisa pero en grandísimo. Ya está. A ver, ¿qué tú puedes tener? Tú puedes tener de puño, ¿qué puedes tener de puño? Pues un gigante tiene 40. Entonces, la tela que es la misma, lo que pasa es que tienes que coser mucho más. Fíjate, pues me resulta mucho más complicado hacer sotas y bastos, los que van en los caballos y que van las chicas, así, que son de raso, de colorines. Eso lleva un trabajo tremendo, porque lleva las mangas abullonadas, luego lleva otra tela por dentro para que... O sea, eso es un poco desagradable de hacer, no sé por... Pero bueno, que no. Pues bueno, pues que lo hago y se acabó, que tampoco, pues ya está. Y que yo creo que es que quiero tanto a Vitoria, quiero tanto a los gigantes, me parece todo tan bonito. Sé que hay ciudades mucho más bonitas que Vitoria, pero voy por y esto qué bonito, y esto, lo otro también qué bonito. Y hay gigantes, también. Hay un chico que es de Tafalla, que baila los gigantes, y está obsesionado, el año pasado, y dale que te pego, está obsesionado, que quería que a un gigante, como los de Pamplona, que van entallados, las chicas van entalladas, el pecho entallado, todo esto, cintura, todo entallado, y a la de la Liana de la Montaña la Besa, que le pusieron un chaleco, entallado. Pero ¿cómo le voy a poner un chaleco si no lleva chaleco? Hay gigantes, que los de Pamplona, los de Bilbao, los de San Sebastián, que van vestidos como más elegantes. Pero que estos son los que son. Estos vienen de Aramayona, que vienen de la montaña, que viene de Campezo. Que viene de Campezo, Marga. Entonces, claro, de Amayona. De Amayona, pues entonces no puedes, que venían a vender los huevos. Y no pueden venir, pues vienen de fiesta. El rehuevero, viene un poco más así, pero su mujer viene con la cesta, con las gallinas que se les ve. Con lo cual no le puedes poner un chaleco, que no les pega. La verdad que esto. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y...
auténtico placer escuchar a Charo. Os recuerdo cómo tenéis que salir, ¿vale? Y también os recordamos que el próximo 19 de octubre tendremos de nuevo una cita con todos vosotros y vosotras, esta vez con Miguel Gutiérrez Maritano, que nos va a hablar de La Exploradora, aquella asociación exploradora que fundó nada más y nada menos que Manuel Iradier. Hasta el 19 de octubre, hurrengora izan arte, Gabon guztioi.